Nuestro comentario destacado del video anterior es para Brian Alamilla. Espero que te encuentres súper bien y te mando un saludo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien el día de hoy allá en casita. La semana pasada te estuve subiendo un video de cómo puedes realizar un estuche de una manera fácil y sencilla, completamente a mano. Si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba en la casilla de descripciones o en la tablita de información, en la etiqueta de información, para que vayas a verlo. Y esta semana me estuvieron pidiendo que les enseñara cómo utilizar una máquina de coser o que les enseñara cómo coser a máquina de coser y los aspectos básicos de la misma. Por eso mi intención el día de hoy es enseñarte a utilizar una máquina de coser doméstica de una manera fácil y sencilla. Lo mejor de todo es que te voy a estar enseñando cómo utilizar una máquina de coser tanto electrónica como una doméstica, ya que hay pequeñas diferencias entre una y otra, y te voy a enseñar el enhebrado de la misma, cómo aprender a dar puntadas, el manejo de la tensión, entre otras cosas muy importantes para que puedas utilizar de mejor manera tu máquina de coser. Así que si quieres aprender a utilizar tu máquina de coser de una manera fácil y sencilla, no olvides suscribirte, darle like al video y continuar viendo este video para que veas cómo se hace. El día de hoy voy a mostrarte cómo vas a poder identificar primero las partes de tu máquina tanto electrónica como una máquina mecánica. Lo primero que haremos será encender nuestra máquina de esta manera y comenzaremos a identificar las siguientes partes de nuestra máquina de coser. Lo primero que identificaremos será el debobinado de nuestra máquina de coser, que nos funcionará para rellenar las bobinas del hilo inferior de nuestra máquina de coser. Seguido a esto comenzaremos a identificar las guías de enhebrado de nuestra máquina. En la mayoría de las máquinas se hace exactamente de la misma manera. Vamos a pasar el hilo por la guía, primero hacia abajo, posteriormente hacia arriba y nuevamente hacia abajo. Seguido de eso encontraremos la abrazadera de la aguja y finalmente el último orificio, que será el de la aguja. En ambas máquinas de coser este proceso es casi exactamente igual. Lo siguiente que identificaremos será el tipo de portabobinas con el que cuenta nuestra máquina de coser, ya sea de manera transversal como el de esta o de manera vertical como el portabobinas tradicional de esta máquina. Lo siguiente a identificar será nuestro selector de puntadas. En el caso de las máquinas electrónicas, ya sea que cuenten con una pantalla o con botones de fácil acceso a las diferentes puntadas con las que cuentan. Una máquina electrónica generalmente destacará porque tienen gran variedad de puntadas. En el caso de la mía son aproximadamente 200 puntadas. Mientras que en el caso de las máquinas mecánicas puede que nos encontremos con una rueda selectora de puntadas y cambiemos la puntada girando este engrane para seleccionar la puntada que más nos convenga. También será importante verificar cómo podremos modificar tanto el ancho como el largo de la puntada de nuestra máquina. En este caso así se ve en una máquina electrónica, mientras que en las máquinas mecánicas puede que nos encontremos con una perilla para modificar tanto el ancho como el largo de la puntada. En el caso de mi máquina tiene una puntada superior que nos va a indicar el largo de la puntada, que puede ir desde los 0 hasta los 4 milímetros, y en la parte inferior encontraremos la perilla que nos va a permitir el ancho de una puntada desde el 0 hasta los 5, y en este caso, como la puntada en zigzag y la recta es la misma, únicamente haré que el zigzag se haga más abierto entre más sea alto sea el número. En este caso también mi máquina cuenta con una tercera perilla que me va a permitir modificar la posición de la aguja, ya sea en la parte del centro, alineada a la izquierda o alineada a la derecha. Con esta también se va a poder modificar de qué lado quiero que caiga cada una de las puntadas que realice la máquina. Además identificaremos el tensor del hilo de nuestra máquina de coser. Generalmente es una perilla que va a correr desde el número 1 hasta el número 9. Lo recomendable es que para tejidos normales se encuentre siempre entre el número 4 al número 6. En algunas máquinas vendrá en números más pequeños, entonces procura tenerlo siempre a la mitad. En esta máquina de coser electrónica, la tensión del hilo la encontraremos únicamente de esta forma. Ya no tendremos que modificar la perilla, sino únicamente a través de la pantalla aumentar o disminuir la tensión del hilo. Identifica también el volante de tu máquina de coser. Este, en la mayoría de las ocasiones, siempre tendremos que girarlo en dirección hacia nosotros. Además, en la mayoría de las máquinas de coser encontraremos una palanca de reversa o de remate. Esta nos funcionará para rematar costuras al inicio y al final y evitar que la tela se deshilache. En las máquinas electrónicas no suele encontrarse esta palanca, sino un botón que cuenta con exactamente la misma función. Nos va a funcionar para tanto rematar como para coser en retroceso. Otra parte importante a tomar en cuenta será el regulador de presión de nuestro prensatelas, ya que con este modificaremos qué tanta presión llevará nuestro prensatelas. Generalmente
lo podemos encontrar en la parte de arriba o en la parte superior de nuestras máquinas de coser, o en algunas máquinas también lo vamos a encontrar de manera transversal como forma de una palanca rotativa. Se utilizará un número más alto para telas más delgadas y facilitar el arrastre, y un número más chico para telas más gruesas y evitar que ésta se atasque. Por último, tomaremos en cuenta la palanca elevadora del prensatelas, ya que con esta liberaremos o prensaremos la tela a la hora de coser. Además de tomar en cuenta que cuando esta se encuentra arriba, los hilos de la máquina se liberan. Ahora comenzaremos con el debobinado de la bobina del hilo inferior, esto para poder comenzar a coser. Lo único que haremos será pasar el hilo de manera normal por la guía de nuestra máquina de coser de esta manera. Posteriormente a esto colocaremos el hilo de manera transversal de la parte interior al exterior de nuestra bobina y colocaremos nuestra bobina en el portabobinas o en el debobinador. Una vez colocada nuestra bobina, moveremos el pedestal hacia el lado derecho para que pueda comenzar a debobinar. Pisaremos el pedal de la máquina de coser y haremos que funcione para dar un par de vueltas. Una vez dadas estas vueltas, cortaremos el hilo del exceso y continuaremos debobinando hasta que se llene nuestra bobina de manera normal. Con nuestra bobina llena, únicamente cortaremos el exceso del hilo y podremos comenzar a colocar nuestra bobina. En el caso de las máquinas que tienen el cangrejo horizontal, lo único que tendremos que hacer es colocar nuestra bobina haciendo que el hilo corra por la parte superior de la bobina, y a la hora de jalar el hilo, esta gire en dirección contraria a la de las manecillas del reloj, formando una P. Una vez que identificamos de qué manera introduciremos la bobina, la colocaremos de manera correcta y haremos que el hilo pase por la guía del hilo. Si tu máquina de coser cuenta con un cangrejo vertical como este, tendrás que sacar primero el portabobinas de esta manera. El portabobinas lo podremos identificar porque tendrá una palanquita en la parte interna y además una guía de hilos interior con una pequeña lámina de acero. Para poder introducir nuestra bobina de manera correcta, tomaremos la bobina de la misma manera en la que lo hicimos anteriormente, formando una P y haciendo que el hilo se recorra de izquierda a derecha en dirección contraria a las manecillas del reloj. De esta forma introduciremos el hilo en el portabobinas y haremos pasar el hilo por la guía del portabobinas. Una vez lo hayas colocado correctamente, introduce el portabobinas con la patita hacia arriba hasta escuchar un clic. Y asegúrate de dejar un tramo de hilo que caiga hacia el lado izquierdo del portabobinas. Ahora pasaremos a enhebrar el hilo superior de nuestra máquina. Lo primero que haremos será girar la volante hasta el punto más alto de la aguja, es decir, giraremos el volante hacia nosotros hasta que la aguja se encuentre en la posición más alta. Y levantaremos nuestro pie prensatelas. Ahora lo que haremos será levantar el portacarretes y colocaremos nuestro hilo de manera que el hilo siempre salga de manera posterior y de igual forma gire en dirección contraria a las manecillas del reloj. En el caso de esta máquina, el carrete va de manera acostada, así que colocaré el tope del portahilos y pasaré el hilo por toda la guía de mi máquina de esta forma, pasando por las primeras guías de mi máquina de coser, llevando el hilo hacia la parte de abajo y nuevamente hacia la parte de arriba, pasando por el gancho de la máquina y hacia la parte de abajo. Posteriormente enhebraré mi hilo en la abrazadera de la aguja, que se encuentra siempre en la parte superior de la misma. Ya por último, lo único que tenemos que hacer es enhebrar nuestra aguja. En la mayoría de las máquinas siempre se va a hacer del frente hacia atrás, o también puedes utilizar el enhebrador de la máquina para facilitar este proceso. Yo lo haré de manera manual y una vez enhebrada nuestra aguja, dejaremos caer el hilo hacia la parte de atrás. En las máquinas mecánicas este procedimiento es básicamente igual, únicamente tendrás que identificar las guías de hilo de tu máquina y verificar que la palanca elevadora de la misma siempre se encuentra en la posición más alta. No olvides elevar la aguja antes de enhebrar tu hilo para evitar que se enhebre de una manera incorrecta. En las máquinas mecánicas, antes de comenzar a coser, tendremos que subir el hilo del cangrejo. Para esto tomaremos el hilo superior de la aguja y giraremos el volante unas 2 o 3 veces hasta que el hilo de la parte inferior suba. Una vez con el hilo arriba, lo sacaremos ya sea con una tijera, con un alfiler o algo que tengas a la mano para que tengamos afuera los dos hilos. Una vez que tengamos los dos hilos arriba, estaremos listos para empezar a coser. Si eres principiante con las máquinas de coser, algunas máquinas electrónicas cuentan con un medidor de velocidad en el cual podremos bajar o aumentar la velocidad del motor para controlar mejor nuestras puntadas.
A partir de ese punto no existe gran diferencia entre una máquina electrónica y una máquina mecánica. Lo único que tendremos que tomar en cuenta es que a la hora de introducir nuestra tela bajo el pie de presantelas no podremos hacerlo sobre la orilla de la tela, tendremos que entrar aproximadamente medio centímetro de más de nuestro inicio de costura para que se le facilite más a la máquina poder arrastrar la tela. Es importante que también comiences a practicar un remate y al final de cada costura para evitar que ésta se deshilache. Una vez bajado el pie de prensatela, gira el volante para hacer que la aguja entre por completo en la tela. Una vez con la tela sujeta de esta manera, podremos comenzar a coser pisando el pedal poco a poco. Una vez terminada tu costura, asegúrate que la aguja nuevamente está en la posición más alta para que puedas cortar los hilos y en la próxima costura estos no se suelten o se salgan del enhebrado de la misma. Comienza a practicar remates al inicio y al final de tu costura para ir mejorando tu técnica de costura. Calcula el final de tu última puntada y presiona el botón de remate para que puedas rematar de la siguiente manera y evitar que tus costuras se suelten. Recuerda que también puedes practicar con diferentes puntadas, modificando el ancho y el largo de tu puntada para ir practicando y conociendo mejor tu máquina. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Si fue así, no olvides regalarme una manita arriba. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme un like, dejar tu comentario en la parte de aquí abajo porque estoy saludando al primer comentario de cada video. Y si tienes ideas nuevas para el canal, recuerda que también las puedes dejar aquí abajito en los comentarios, compartir el video, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba video nuevo. A partir del día de hoy trataré de estar subiendo video los fines de semana y subiré videos cortos entre semana, creo que serán los días miércoles, sobre pequeños tips de costura que pueden ser útiles para cualquiera, ya seas experto o seas principiante en esto de la costura. No olvides que también puedes compartir el video para todas las personitas que puedan serle útiles y recuerda que con eso también me estás apoyando muchísimo. También te voy a estar dejando de este lado mi Instagram para que si haces cualquiera de los proyectos del canal o comienzas a utilizar tu máquina de coser, me etiquetes y te estaré publicando en esta parte de aquí en el próximo video. Sin nada más que decir, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te encuentres súper bien. Te mando un abrazo a la distancia y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que yo soy Amarillo con D. Chao.